muchachos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas, que estén muy bien de salud y junto a sus familias. Bueno, en esta ocasión, muchachos, vamos a seguir avanzando en el estudio de las primeras grandes civilizaciones de la antigüedad. Ya hemos abordado el estudio de Mesopotamia, ya hemos abordado el estudio de Egipto. Hemos abordado estas dos primeras civilizaciones ya que son las más antiguas y las que tienen una cercanía un poco más próxima a Europa, y posteriormente vamos a ver que en Europa se va a configurar la sociedad occidental, es decir, la sociedad que hoy, digamos, las costumbres que hoy tenemos son propias de esa sociedad occidental, la que hoy predomina. Bien, chicos, ya hemos dicho que una característica del neolítico, que abarca todas estas grandes civilizaciones, tiene que ver con su aspecto hídrico o fundamentalmente con su aspecto revolucionario en términos del surgimiento de la agricultura. Surge la agricultura a partir de que se riegan, son civilizaciones que se basan en el riego de las tierras fundamentalmente para la producción de alimentos. En esta ocasión vamos a ver una civilización que también ha sido muy importante, que tiene una gran historia, es una historia que incluso se suele decir que no está toda completa, hay parte de historia oral que se ha podido recoger, otras cosas tienen que ver un poco con explicaciones mitológicas, es decir, que no son del todo verificables, pero hay que decir, esta es la gran civilización de Asia, esta es la gran civilización de este continente y tiene que ver con la civilización china, un país que hoy también tiene un gran dominio y que se puede decir que más adelante podría llegar a ser la gran potencia mundial, superando incluso a los Estados Unidos. Entonces empecemos por ubicar a China. ¿En qué lugar se encuentra ubicada? Entonces primero hay que decir que se encuentra ubicada en Asia. Acá, como ustedes lo ven, chicos, frontera. Esta es la frontera con Europa, acá arriba tenemos Rusia, acá está, todo esto sería China, todo este gran territorio sería China. Ahora, ¿qué característica tienen las primeras civilizaciones que surgieron en dónde? A ver, ¿quién me lo puede decir? O allá en sus casas, ¿quién es el que se atina a decir las primeras civilizaciones van a surgir alrededor de? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué vemos en la imagen? Exacto, muy bien, ríos. Vemos ríos, y el río donde se va a fundar la civilización china va a ser el río Yangtze, o poniéndolo en términos españoles, río amarillo. Esta es una característica fundamental. Si nosotros nos damos cuenta, todas las grandes civilizaciones se fundaron, crecieron alrededor de los grandes ríos, de las riberas de los ríos. Entonces podemos decir que Mesopotamia fue el río Éufrates y el Tigris, decimos que en Egipto fue el río Nilo, decimos que en China va a ser el río amarillo, y posteriormente cuando veamos la civilización india nos vamos a dar cuenta que acá tenemos al Ganges, que es el río más importante de ese país. Bien, como nos damos cuenta, el río amarillo es un río que tiene una gran extensión, tiene más de 5.000 kilómetros de distancia, y este río va a desembocar en el Océano Pacífico. Pero como todas las primeras grandes civilizaciones tuvieron grandes problemas en un principio, y era tratar de controlar el cauce del río evitando las inundaciones en las tierras. Hubo una dinastía que tomó gran prestigio, gran predominio por haber controlado este río, y no a partir de diques, evitando pues que llegara a los lugares, evitando pues digamos que se inundara, porque lo único que se hacía era que a la larga se desbordaba completamente e inundaba con más fuerza. Lo que hizo una de las dinastías, Shu, que fue digamos que su representante de la dinastía Xie, fue fundamentalmente crear canales para desviar el cauce del agua del río, dirigirla directamente al Océano Pacífico. Entonces bien, tenemos acá la ubicación. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos muy generales. Como les decía en un principio, esta civilización es una civilización muy extensa, que no podríamos abordar en una sola clase. Es una civilización demasiado grande, pero pues la invitación es que quien le guste la historia, quien le interese, yo le voy a compartir en la clase Classroom, en la plataforma, algunos videos complementarios a esta explicación. Bien, entonces tenemos que el corazón de la civilización china estuvo ubicado, ya lo decíamos, en el río Yangtze o el río Amarillo.
Ese es el que ustedes ven acá, que en la actualidad se ve de la siguiente manera. ¿Por qué se le llama río amarillo? Precisamente porque al fondo de sus aguas hay muchos sedimentos de color marrón. Entonces el río va a tomar este color y en algunas horas del día o épocas del año se va a ver un poco más amarillo. No es que sea un río contaminado o esté sucio, sino precisamente por los sedimentos que se encuentran debajo del agua, debajo de la superficie, pues hacen que tome este color. Bien, ahora, como todas las grandes civilizaciones en un primer momento también van a tener un origen mítico, es decir, que al no tener toda la información disponible para poder explicar los fenómenos naturales, al no contar con una ciencia muy avanzada, lo que van a hacer es recurrir a explicaciones de tipo mitológica. Eso ya lo hemos visto de pronto en algunas clases de filosofía, y en este caso pues no es la excepción. Entonces, hacia el año 2850, primera aclaración, espero que estén tomando nota, pero si no lo están tomando, entonces es hora de que pausen el video, retrocedan y saquen su cuadernito y empecemos a tomar nota. Esta civilización data de aproximadamente 6.000 a 5.000 años antes de Cristo, aproximadamente. Eso es lo que datan algunos registros. Otros, por ejemplo, suelen decir que viene del 3.500 años antes de Cristo. Entonces, hacia el 2850 antes de Cristo fueron sacrificados en la antigua montaña sagrada de Taishan un grupo de 5 reyes. Estos 5 reyes eran Juan Di, que era como el mítico fundador de la civilización china, fue como el más importante, y después de que asesinan a todos esos 5 sabios, pues como que se va a generar una, si se puede llamar como una corriente, por cada uno se va a considerar que hay un dios por cada uno de estos sabios, y que ellos van a ser los creadores de este gran imperio. Ahora, tenemos que los materiales más relevantes en ese tiempo era jade, que es una piedra preciosa que tenía poderes sobrenaturales, la seda, que se empieza a desarrollar desde esos tiempos, y también tenían poderes o que con ello pues digamos que representan toda la grandeza de esta civilización. Y tenemos acá la rueda de la alfarería, que servía también para enmarcar algunos de los digamos adornos, o también algunas de las figuras representativas de la mitología china. Una de las grandes y primeras dinastías que tuvo la civilización china fue la dinastía Shang. El rey hijo del cielo sublime se le hacía llamar, concentraba el poder político, militar y religioso. Todas estas civilizaciones van a tener un carácter, y es que van a estar marcados por grandes poderes. Es decir, no son civilizaciones donde la sociedad viva de manera igualitaria, equitativa, sino que van a haber divisiones sociales. Y en este caso, las dinastías tienen que ver con que en un momento gobernaba alguien, al morir esa persona no le dejaba el poder a quien de pronto tuviera más capacidad militar, o fuera más sabio o más preparado, sino directamente a su digamos hijo, a su congénere. En este caso se fue generando digamos que una forma de poder por castas y por dinastías. A la larga esto fue marcando una lucha, una pugna de poderes entre las distintas familias por querer gobernar cada una de las civilizaciones, pues hasta que no fuera derrotada una dinastía no podría imponerse la otra, y así hemos visto a lo largo de muchas civilizaciones esta característica. Otra característica, bueno, que tiene que ver con un poco lo que les decía antes, no es una sociedad igualitaria, es una sociedad que está, en primer lugar, pues están los monarcas en ese momento. Después de ellos vienen unos señores que son algo así como burócratas. ¿Qué quiere decir esto? Que son sujetos que ocupan un lugar privilegiado en la sociedad, donde les sirven a los reyes, les sirven a los monarcas, y en este caso estos señores eran los mandarines, que eran funcionarios del rey, que tenían la capacidad de ser letrados, de ser educados, y llevaban cuentas, registros, eran en cierta medida también poetas, fueron los primeros en empezar a escribir gran parte
de todo lo que se conoce de la civilización china, y eran personas que se consideraban muy inteligentes y muy importantes para el rey, pues eran como sus consejeros. Acá vemos que la estructura económica era una estructura feudal. Posteriormente ustedes van a ver ese concepto de feudalismo. Feudalismo tiene que ver con un sistema económico basado en la tierra. La tierra hay que producirla, pero la producción, digamos que no sea el dueño de la tierra, no es el que produce. Y acá vemos a la gata que ustedes vieron en aquel video de la civilización egipcia. Hoy quiere volver a aparecer. Bueno, no, creo que no se nota, pero acá está presente. De pronto si en algún momento pasa, van a ver la invitada de la clase. Bueno, no se mostró. Como les decía, en la civilización china también fundamentalmente la riqueza en un momento va a provenir directamente de la tierra. Ahí sí ya la vieron pasar. Proviene de la tierra. Y en este caso, el que trabaja la tierra no es el dueño, sino directamente proviene del rey, y el rey tiene unos, digamos, intermediarios que se encargan de controlar o de manejar que la tierra produzca lo necesario. Entonces, en este caso, la estructura feudal se articula en torno a las ciudades fortificadas. Si ustedes se dan cuenta, esta estructura es muy interesante y muy bella. La arquitectura china es muy distinta a la arquitectura que podemos ver en otros lugares occidentales, y como se ve, son figuras, son techos superpuestos uno sobre el otro, y además que tienen una característica de ciudades como fortificadas o amuralladas. Y en este caso todas estas la economía estaba controlada por la familia real y por una clase de nobles que se encargaban de manejar todos los asuntos económicos. Acá vemos que habían unos impuestos o unos tributos que se le aplicaban a la población, y con ellos se ayudaba a financiar los grandes ejércitos. Y esto tiene que ver con lo que les decía también, como intenta ser un gran imperio. China en un primer momento tiene su etapa antigua donde se está formando, y posteriormente va a querer crecer como gran imperio, y como gran imperio necesita un ejército fuerte, que tenga soldados aguerridos, que vayan con todo a defender, en este caso, su país. Este gran imperio chino, como ustedes se dan cuenta, tenía grandes contingentes de soldados, que eran financiados directamente por los impuestos. Acá nos damos cuenta de guerreros de terracota, estos que ustedes ven acá, que eran muy claves, y que posteriormente se hicieron como un monumento a esos guerreros, que posteriormente fueron a parar en la tumba, en el mausoleo de uno de los grandes emperadores. Acá vemos algunas imágenes de cómo era en ese tiempo China, un aspecto muy rural, también muy rural. Acá vemos la estructura social. Entonces en la punta de esa pirámide encontramos a la aristocracia nobiliaria, es decir, a los reyes, y a quienes eran como de la clase alta privilegiada, posteriormente a los mandarines, que eran los burócratas encargados de servirle al rey. Después teníamos los artesanos y los comerciantes, que se encargaban de todo ese aspecto cultural en China. Más abajo encontramos los campesinos, los trabajadores de la tierra, que no eran dueños en cierta medida de la tierra, y por último los esclavos, que también habían grandes contingentes de esclavos, igual y similar a las otras civilizaciones como en Mesopotamia y como en Egipto, que se encargaban de construir esas grandes obras arquitectónicas. Y como las otras civilizaciones, también tiene su aspecto religioso, en este caso un poco religioso, pero también filosófico. En el caso de las dinastías Zhou, vamos a encontrar el aporte de dos señores, de Confucio y de Lao Tse. En este caso, Confucio va a dar origen a una corriente de pensamiento filosófico oriental que se va a llamar el confucianismo. Y en este caso, lo que postula el confucianismo es precisamente que el fin del hombre es la convivencia pacífica en la sociedad a través del amor, la justicia y los buenos actos. Ellos proveen mucho digamos que el encuentro espiritual consigo, vivir en armonía, tratar de ser muy disciplinados, de en cierta forma tener
dos aspectos que los nutren. Por un lado el desarrollo físico, pero por otro lado y más importante el desarrollo mental, espiritual. Son unas personas muy, digamos, consagradas como al estudio de la mente, como ese tipo de cosas basadas en la energía. Es una cultura muy interesante, y Lao Tse va a dar origen a algo que se va a llamar el taoísmo, que es una especie de religión que va a decir que el universo, es una explicación sobre el universo, va a plantear que el mundo está regido por una fuerza superior llamada el Tao, y el Tao a su vez actúa a través de principios opuestos, que es el bien y el mal, lo que muchas veces conocemos como el yin y el yang. Entonces en este caso es una postura muy similar a los filósofos griegos, a los primeros, que dicen que en la naturaleza hay dos fuerzas que siempre están en contradicción, el bien y el mal, y que son las fuerzas que hacen que todo se acabe pero que todo vuelva a surgir. Y bueno, vamos a ver por último el legado de la civilización china, que seguramente ustedes lo habrán visto en películas o lo habrán visto similar, por ejemplo, como a Dragon Ball Z, esa Camino de la Serpiente. En este caso es la Gran Muralla China, que duró aproximadamente 2000 años construyéndose, o si se puede decir incluso mucho más. Y en un primer momento sirvió esa muralla como una forma de fortificarse o defenderse de los ataques de los mongoles, en aquel tiempo en que empieza a construirse. Posteriormente va a ser declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y hoy es uno de los grandes aportes que ha dejado para la humanidad y para la arquitectura del mundo. Además, los chinos dejaron el aporte de la pólvora, fueron los primeros en crear la pólvora, y que posteriormente se va a utilizar en Europa, por allá en la época del Renacimiento, para invadir otros países. Incluso cuando llegan a América los europeos, ese va a ser un rasgo fundamental. El hecho de tener armas de fuego le permitió tener un poderío sobre las que no lo tenían. Otro aspecto interesante, como en Egipto tenían su caligrafía cuneiforme, en este caso va a ser una caligrafía basada en anagramas y en ideogramas, que tienen que ver con símbolos que, si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en la escritura china, no son palabras extensas, sino que un símbolo representa un concepto, un significado en su totalidad. Bien, también dejaron aportes bastante interesantes en la arquitectura. Como les decía, es muy llamativa. Esa forma lo hace ver como espiritual, y son techos superpuestos, y tratando de llegar lo más alto al cielo, también como tratar de encontrarse con los dioses, mostrar su poderío, y una forma como de armonía en cada una de las piezas, ¿no? Y esto tiene que ver directamente con el desarrollo de las matemáticas, de la geometría y de la aritmética. Entonces ellos dominaban bastante el tema de la geometría, todo este tema de controlar los números y las proporciones para construir este tipo de cosas, llámese murallas, llámese en casas, llámese en edificios, o lo que sea que en ese momento se construía, que tenían formas muy exactas. Y por otro lado la aritmética, que les servía a ellos para controlar el tiempo, las cosechas y demás. Y además hicieron grandes aportes en la geografía, al ser los primeros en hablar y en distribuir, digamos que de manera muy exacta, la Tierra en paralelos y en meridianos. Entonces, como vemos, es una civilización que ha aportado bastante para la humanidad, aunque muy poco se sabe de ella y muy poco se resaltan los valores o las características y el legado de la civilización china. Muchas veces se nos habla mucho de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, pero muy poco se habla de las civilizaciones de Asia. Entonces este es un llamado para estudiarla un poco más, y quien esté interesado, como les decía, les dejo videos adicionales en la clase que nos pueden servir de complemento. Espero les haya servido esa explicación, muchachos. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Chao, muchachos.